Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo presento a Octavio de la Torre Estéfano? Pues un hombre trabajador, vinculador, la verdad ha logrado lo que muchos se han propuesto, pero no ha tenido la cohesión, la personalidad y el encanto personal para que nos reunamos a su entorno. Es un abogado muy exitoso, doctor, cosa que me da mucho gusto. Cuando empecé a platicar con Esperanza Ortega de él, me llamó mucho la atención cómo se expresaba Esperanza de él. La verdad, me llamó la atención porque lo elogió mucho y ahora que tuve la oportunidad de conocerlo en la reunión para lanzar el G32, me encantó. Estaba el teatro a reventar. Y bueno, eso pues no podría ser más o menos relevante si no fuera porque todos los que estábamos ahí éramos líderes empresariales. Y te hablo de organizaciones, de cámaras, de todo esto. Y la verdad, muy impresionado. Bienvenido, Octavio. Me da gusto saludarte con todo mi corazón. ¿Cómo vas? Muy bien, Juan, de verdad que gracias por la invitación. Y te decía que va a ser un programa muy especial porque es como si fuera un día del presidente sin ser presidente, siendo papá. Porque Así es. realmente lo que buscamos en la organización, y bien me acompañaste, pues es que la representación que tenemos nosotros es la de los negocios familiares. Y Así parte es. de ser familia, pues también es estar en determinado momento con nuestros hijos. Y aquí viene el estrella de mis frases del día. Está acá atrás, saluda, Iker. Ahí está asomado. Ahí está. Recuerden que siempre damos una frase del día en una semilla de aprendizaje. Y él es como mi partner. Le digo que es mi partner en las frases. Y por ellos es por los que pues, realmente trabajamos. Y gracias por invitarme a tu programa. Y pues ahora sí que atento y estoy conduciendo. Saluda, Iker. Diles, hola. Hola. Vamos a hacer la frase al ratito, ¿ah? Sí. Ya, listos, aquí estamos a la orden como siempre, mi querido amigo. Venga, oye, presidente de Concanaco Servitur, ¿cuántos socios tienes en la organización? Mira, el Concanaco Servitur es una organización que se crea en la tercera transformación de México, en 1917 al llamado del presidente Venustiano Carranza. Cuando se da la constitución del 17, Carranza pues identifica que el poder económico era importante que estuviera en la mesa y convoca a todos los líderes empresariales de aquella época a que se reúnan y designen un presidente de presidentes. Ujú, Anteriormente, desde la época virreinal, existían los gremios. El primer gremio de comerciantes se da en Sombrerete, Zacatecas, y ujú, es un gremio que se funda al llamado del rey, con un consultor por la época, por todo el tema de plata. Es una zona platera y de oro muy ujú. importante, es hasta la fecha. Entonces de ahí se fueron creando gremios en distintas partes de México. Durante los siglos siguientes, ya en la época independentista, en la época de la Reforma, la Constitución del 57 se nos reconoce y pues Porfirio Díaz dice, sí, es importante los gremios, pero siempre nos tenían como por, como por, estábamos como por secciones o por zonas. Para el 17, Venustiano Carranza dice, señores, es importante que tengamos un presidente de presidentes ante la nueva república, y es cuando convoca a todos los presidentes de las organizaciones ya conocidas como cámaras, que tenían diferentes denominaciones. Todas se apellidaban comercio, nomás que era de comercio y minera, comercio y agricultura, comercio y pesca, comercio y minería, pero todas era comercio, porque el comercio desde los fenicios, pues es el comercio, ¿no? El El comprar y comercio. vender lo que quieras. El Ujú, comercio, sí, como parte del diálogo, la paz. Y bueno, en esa época, lo que se hace es que se crea la Confederación de Cámaras de Comercio. Un año después de que se crea, nosotros mismos, como Confederación de Cámaras de Comercio, decidimos crear la Cámara de Industria, la Confederación de Industriales. Por eso la CONCAMIN tiene un año menos de vida que nosotros. Y fíjate que en Concanaco
te voy a contar un secreto a todos los que nos escuchan, están las sillas que nos regala el presidente Carranza, en donde está la silla del presidente Carranza con el águila carrancista, la constitucionalista. También está la silla de la industria y la silla del comercio, porque sesionábamos todos juntos. A partir de esa fecha y al día de hoy, se llegan a crear 257 cámaras de comercio, de las cuales se encuentran todavía en función alrededor de 180 que están funcionando, que están vigentes. Esas cámaras de comercio tú las puedes encontrar en 1857 municipios. Hoy en día tenemos 1000 instalaciones en total, que son alrededor de 650 delegaciones, porque cada cámara puede tener delegaciones. Hay territorios que son muy grandes, entonces las cámaras establecen un delegado por cada circunscripción. Y tenemos en total afiliados alrededor de 2 millones de empresarios y empresarias de todo tamaño. El 95% son negocios familiares, son negocios MIPIMES, de los que tú encuentras pues en cada localidad, de los conocidos como negocios familiares que van de 1 a 250 empleados. Pero también los negocios familiares son grandes empleadores. Hay empresas, por ejemplo, como los Oxxo, los 7-Eleven, Farmacias Guadalajara, los Soriana, los Walmart, que forman parte de la organización porque están afiliados directamente en las cámaras. Y con Canaco lo que afilia son cámaras empresariales, es una conferencia, es como un corporativo. Entonces, cuando vas a Concanaco, tú lo que te encuentras son los líderes de opinión y los líderes empresariales de todo el país. Es decir, en mi caso me toca ser presidente de presidentes. Entonces, tú bien lo decías, es complejo, sí, pues porque pues todo mundo es fregón, o sea, todos son líderes de opinión en sus poblaciones y eso hace que la organización pues tenga una característica muy interesante porque es una organización de liderazgos. Entonces, cada uno de los que participan en Concanaco pues tienen un liderazgo en su población, en su comunidad, son referentes, tienen su propia membresía, su afiliación depende mucho de la característica de la zona. Hay membresías que son más robustas, pues porque las poblaciones son más grandes, ¿no? Pero en cada entidad tú puedes tener de 2 a 15, 18 cámaras, dependiendo de la entidad. Porque fíjate que como son organizaciones muy viejitas, esas organizaciones, muchas de ellas son anteriores que las entidades federativas. Una de ellas, por ejemplo, es de la que yo fui presidente de la Canaco Ensenada. Canaco Ensenada es más viejita que la propia entidad federativa, porque era territorio. Y Canaco Ensenada era la capital del territorio. Acuérdate que en México hubo territorios y estados. Entonces, por ejemplo, en Canaco Ensenada tienes socios que tienen más de 250 años sus negocios, que son quinta o sexta generación. Entonces, fíjate que es una organización de mucho territorio, de mucha población, en donde tú tienes negocios como la Guerrerense, que es de tostadas, que está en Netflix, como las mejores tostadas del mundo, pero también tienes a Peñoles, o tienes a Bimbo, pero también tienes a Tepos Nieves. No sé si alguien se ha echado una nieve de esas deliciosas de Tepos Nieves cuando va al Tepos. Pero también tienes a los de Flexi, o tienes a Grupo Charlie. Entonces, es México, es una organización que tiene como característica que es México y que es muy cercana a la población. Eso hace que sea una organización muy padre. La verdad es que es muy bonito ser parte de esta organización porque es el pueblo, o sea, son los negocios reales, los que están en las comunidades, los que no se van cuando hay crisis, los que levantan la cortina todos los días, los que sufren la extorsión, los que cuando hay una situación o cuando hay una feria, pues son los que ves en la feria o en el patronato o que forman parte de las comunidades religiosas, o sea, es una organización de familias. Por eso mismo, tú me acompañaste a la fundación de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, que no es una organización de cúpula, es una organización de territorio, que lo que busca esa Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares es darle voz
pues a los rostros que están en la comunidad en donde se toman las decisiones, porque fíjate que aun cuando con Canaco fundó el IMSS, el Infonavit, Fonacot, incluso fundó el CCE, somos fundadores del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, pues la realidad es que en muchas de estas organizaciones las decisiones no las toman los negocios que están en la población, son decisiones de las llamadas de cúpula. Y a veces esas Exactamente. decisiones de cúpula pues atienden a intereses de empresa, no de lo que pasa en la población, de los que sufren lo que sucede todos los días. Entonces, esta Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares llamada G32, por su G de gobernante y 32 de 32 entidades con más de 13,000 asistentes, que tú Así es. estuviste presente y había ya más de 1,000 físicamente, pero había otros Sí, conectados a través de redes, pues te da una dimensión del tamañote de país que tenemos, ¿no? Y de que hay un apetito de la población, de los líderes, de los que toman decisiones en las poblaciones, de participar y de tener una voz que les permita pues también estar donde se toman las decisiones. Y eso te ayuda a crecer luego a diálogos por la paz, que es un distintivo que traemos con el episcopado, pero con líderes de distintas religiones, al viernes muy mexicano, que es también una invitación y un gran escaparate de promover y de consumir lo nuestro, de que hagamos patria cada viernes, o sea, todo esto te sí, va llevando a distintas actividades que hacemos con voluntarios, ¿eh? Porque, a ver, esto es bien importante, nosotros no cobramos de estar ahí, es más, no tenemos un sueldo, es como un apostolado el que hacemos. De hecho, pues ahorita me están yendo que voy de camino por mis otros dos hijos a la escuela, porque a mí me tocó andar de papá, hoy sí. no ando de presidente, soy papá presidente. Y esto es Bien, real, que estoy haciendo es real, o sea, es parte de ser presidente, pero también de ser dueño de empresa, de que tienes una familia, que trabajas por ellos. Eso es lo que hacemos en la Concanaco. Por eso es una organización tan bonita. Como una gran familia, también es una organización difícil. ¿Por qué? sí, Pues porque también todos tenemos una forma de pensar diferente. Eso hace que tengamos luego opiniones distintas entre cada zona, porque de verdad que México es tan grande, ahora que me ha tocado conocerlo, híjoles, la forma de ver la vida en el sur, aquí en Yucatán o en Campeche, a verla en Tijuana, de donde soy originario, o en sí. la Ciudad de México, o en Tamaulipas, es diferente, Juan. O sea, No, somos no, no, el mismo totalmente. México, pero es diferente, o sea, comemos diferente, vestimos diferente, vivimos diferentes, muy grande. México yo creo que es uno de sus principales problemas es que es tan grande, fíjate que es muy grande, Definitivamente. ¿no? Definitivamente. Yo creo que, pero esa convocatoria territorial hace ser muy fuerte. Yo conozco al CCE, a Concamín, que ahí sería ese unión de cámaras industriales, pero las decisiones son cupulares y la verdad tenemos que tener más voz. El G32 me llamó la atención básicamente porque se privilegia a la empresa familiar. Luego la convocatoria. La convocatoria fue brutal. Yo no sé qué tiempo nos llevamos viendo organizaciones, pero creo que 2 horas y media. Constantes, constantes, transportistas, seguros, gente de industria, y no paraba. Vaya, salimos a las 10 de la noche o algo así, y pasaron todos. Increíble. Pero veías que el crisol era muy grande. Entonces las opiniones son muy diversas, pero hubo que ver quién lo encabezara. Y eso fuiste tú. Y eso es lo que hoy me da mucho orgullo tenerte en el programa. Y además, la vinculación real con el gobierno. Tú tienes esa característica maravillosa. Tienes un diálogo gubernamental muy importante y creo que Sí, es más que fundamental cuando queremos avanzar con temas empresariales. Cuenta un claro. poquito más qué va a ser G32. Mira,
Integramos a todas las organizaciones afines a la Confederación en esa asamblea y definimos 9 ejes temáticos. Los ejes coinciden plenamente con las expresiones de mejoras que a mí me transmitían los líderes empresariales de asociaciones civiles, de la sociedad civil, sin fines de lucro, de la academia, de la industria y del comercio. Son incluso demandas que nosotros encontramos en nuestros textos de actas de consejo desde 1927, que son recurrentes. Entonces, porque finalmente lo que también nos dimos cuenta es que todos los que nos consideramos mexicanos o queremos a nuestro país o mexicanas, pues hemos identificado áreas de oportunidad de mejoras consistentes. Seguridad, por ejemplo, es una de ellas. O Claro. sea, la seguridad y los temas de seguridad yo los encuentro en cada acta de consejo desde 1917. Ahí vienen los temas de seguridad en todas las materias, como le quieran llamar, seguridad jurídica, seguridad alimentaria, energética, seguridad pública, en cualquier modalidad, pero también desarrollo de capital humano, capacitación, también la parte de transformación digital, también la sobreregulación y el combate a la corrupción. Y así cada uno de los ejes se establecieron como grandes líneas de acción. A los líderes de las organizaciones les pedimos que se registraran de acuerdo al tema que ellos consideraran que les era mucho más importante. Y así fue como se registró cada uno dentro de sus propios ejes. Y dentro de esos ejes se van estableciendo algunas propuestas y mejora que van de acuerdo a cada una de las zonas y de las regiones. Mucho depende del tipo de organización y de su representante el eje que más le interese, porque también, por ejemplo, hay de salud. O sea, hay organizaciones que estaban más enfocadas en temas de salud y de seguridad social. Había otras que tenían que ver con más temas de corrupción o de sobreregulación, otras con el tema de capacitación, otras con el tema de seguridad en distintas modalidades, y así nos íbamos siguiendo con cada eje. Cada uno de ellos, a través de la tecnología, van haciendo sus aportaciones y se establece un calendario de reuniones anualizado. O sea, el plan de trabajo se encuentra también enfocado. Nuestra próxima reunión va a ser ahora el 29 de octubre y los Ujú. estoy invitando a la Cámara de Diputados, donde con Canaco va a tener sus reuniones institucionales y estamos convocando a los que participaron también en el G32 a que nos acompañen, porque es importante que conozcan, que formen parte del networking legislativo y que participen. Es decir, es una forma a través de la cual la Confederación lo que hace es que todos nos lleguemos a voltear a ver. Yo creo que es el poder que tiene con Canaco, tanto de puente con el gobierno como de que todos, en una buena intención genuina de mejora de país, participemos. Ahora, la Confederación, por el tamaño que tiene de organización, y sobre todo porque es una organización noble. O sea, con Canaco no pide nada, con Canaco da. O sea, al ser tan noble en términos de propuestas de trabajo, pues eso nos permite tener un puente con el poder legislativo, pero también con el ejecutivo. O sea, yo te puedo decir que es la única organización que en un mes ha estado en 2 mañaneras del pueblo con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en un mes, y ha tenido una agenda con ruedas de prensa con 10 gobernadores y gobernadoras en un mes, más todo lo demás, que mañana me voy a Brasil para buscar ser parte de la Junta Directiva Global de la ONU, Turismo, y para tratar de llevar a México un Congreso Mundial de Turismo Deportivo. O sea, voy a Brasil ida y vuelta, me bajo, doy una plática, busco los votos y me regreso, porque tenemos otra agenda aquí. Pero, por ejemplo, ese es parte del poder y de la magia que tiene la organización. Entonces, tener esos espacios en donde se toman las decisiones, pues también es una responsabilidad, porque también el hecho de que se le considere la Concanaco en esos espacios es porque lo que va y presenta es real, o sea, no es una agenda de empresa. Yo soy dueño de mi propia empresa y por eso represento un sector. Yo no represento la agenda de una organización, de una empresa. O sea, soy muy afortunado porque al ser dueño de empresa a mí me duele pagar una cuenta, a mí me duele la ley silla, a mí me duele el incremento salarial, a mí me duele la inseguridad. O sea, mi agenda tiene que ver con el propósito que persigo para mejorar a mi sector.
Eso hace muy diferente. O sea, ser director de empresa sí hace diferencia a ser dueño de empresa, sí es distinto. O sea, sí es diferente pagar un sueldo a cobrar un sueldo. Sí es diferente que veas que un trabajador no tiene una incapacidad o no hay una cama para que lo atiendan en el seguro Sí, social sí, o pierde una pierna o no hay claro. un medicamento o no hay espacio para una guardería para uno de nuestros hijos de trabajadores o no hay una vivienda, a yo pedir que me den una vivienda. O sea, cambia mucho la visión. Y eso te hace que la organización tenga una interlocución con el gobierno federal de manera directa y permanente. O sea, porque una cosa son las mañaneras con nuestra presidenta, pero atrás de esa mañanera que la presidenta nos respaldó, nos apoyó, lo subió a Plan México, atrás de eso hay mucho trabajo. O sea, Sí, no nada más es llegar y presentar, sino hubo un video, una plataforma, una aplicación, una rueda de prensa, un trabajo de mucha gente a nivel nacional de la organización para que ese mensaje pudiera llegar hasta la última colonia y a cualquier barrio. Entonces, y eso viene acompañado de otras actividades con otros secretarios. Por ejemplo, el tema de la estrategia nacional en contra de la extorsión que está llevando a cabo el secretario Harfush, pues también demanda sí. de una agenda de la organización. La reforma constitucional también demanda. Y así te vas con el tema de los tratados, con los foros que se están haciendo para consulta. Entonces, es una organización que tiene mucho territorio y al tener tanto territorio, pues también te da un sinfín de contenido, de información y bueno, de oportunidades. Y así, haz federal, pero aparte los presidentes y las presidentas de la organización tienen mucho contacto con su territorio, entonces son muy cercanos a los gobernadores. Te voy a dar un ejemplo, Juan. Antier, la semana pasada, nombraron a mi coordinadora estatal y presidenta de Cámara de Campeche, secretaria de Turismo del Estado de Campeche. Oye, mira. Sí, a esta Ada Solís. A mí me da muchísima alegría, pero también tristeza. O sea, ¿por qué Sí, tristeza? Porque pierdes trabajo una. muy a gusto con ella. Entonces, es Claro. un espacio que ahora está la propia Cámara designando una sustitución. Entra un presidente muy echado para adelante, que voy a empezar a trabajar con él, y ella entra de secretaria de Turismo del Estado de Campeche. Entonces es una gran oportunidad, ¿no? Pero también si me voy a Veracruz, el secretario de Desarrollo De Económico del Estado gobierno. de Veracruz es ex vicepresidente y el secretario de Gobierno es expresidente de Cámara. Y si me voy a Ricardo. Nayarit, Sí, Ricardo Ajuet, si me voy a Nayarit, el secretario de Turismo y el secretario de Economía también. Y así, si me, bueno, el gobernador de Hidalgo, su familia es sí. de tintorerías, era parte. Y así, yo me puedo ir por cada estado y tenemos a alguien que formó Coincidencia. parte, que coincide o que participó. Eso te da que la organización tenga muchísimo tacto y muchísimo, pues mucha interacción con los gobiernos estatales, municipales y federales, ¿no? La hace distinta. Por eso mismo es una organización fundadora de todas las organizaciones y es la organización madre de todas las organizaciones empresariales. Luego no gusta, pero No, no es que por guste, supuesto. es que es así. O sea, Así digo, es. pues es eso, así fue. No, digo, y créeme que yo he escuchado y he visto y he estado con Octavio dos veces. Una vez en Morelos y otra vez en México, no, tres veces. Y otra vez en México en la Cámara y lo que he tenido. Me llamó mucho la atención tu línea discursiva. Me llamó mucha atención la forma de hablar claro, directo y bueno, el cariño que prodigaste siempre a la organización que es Canacintra, con la cual tenemos firmado un convenio y platicamos tanto con Esperanza como Lulú, que nos convertía en la fuerza empresarial más fuerte territorialmente hablando. Claro, que llega G32 y nos hace así, pero sí creo que la estrategia va por muy buen camino. Esperamos que la agenda de la G32, como tú nos explicaste, no pare. Las mesas técnicas, las propuestas fiscales, laborales, organizar encuentros, seguir manejando todo eso
para visibilizarnos. Los empresarios necesitamos visibilizarnos y lo estás logrando. Y lo estás logrando. Así Yo es, creo Juan. que, Y lo como tú vamos a seguir dices, impulsando. hay dos de tu corral aquí, Ricardo Huet y Ernesto Pérez Astorga. A veces se olvida de dónde venimos. Y creo que ahí es importante jalar y decir, aquí estamos. Yo con los dos fui compañero de asiento porque tenemos ya mucho tema en el liderazgo empresarial. Y gente como tú, que amalgama, es lo importante. No, hombre, ¿Sabes de qué? veras qué No, gusto platicar contigo. a ti, Juan, ¿y sabes qué? Hay un dato muy importante del Viernes Muy Mexicano. Ajá, El mayor apoyo que se tuvo fue de Ernesto Pérez Astorga. O sea, él mira, inmediatamente mandó la información a todos los productores y por eso Veracruz está dentro del top 5 de registros al Viernes Muy Mexicano, que sigue registrando. O sea, creció este fin de semana 10% el registro fíjate. de empresas y negocios familiares al esquema. Esto habla de que hay una gran oportunidad para que los negocios familiares se conozcan, se vean, se promuevan. Y es totalmente gratuito. O sea, es algo que Sí, se hace con buenas voluntades. Y me parece que ahí, pues hay buenos mexicanos y mexicanas que quieren ver cómo nos va mejor al sector. Esa es una diferencia de la Concanaco Servitur, que somos representantes por ley de sector. No representamos empresas, representamos sector. Eso hace diferencia. Y la otra diferencia también, pues está en que somos dueños de empresa la mayoría. O sea, al ser dueños de empresa familiar de cualquier tamaño, ves diferente a tu país. Tus sí, necesidades son otras. Para ti un minuto que pasa es un minuto menos. Para alguien que trabaja para ti, muchas veces es un minuto más, porque esperan llegar a fin de quincena y cobrar el sueldo. Uno es al revés. Uno tiene que ver cómo se hace más rentable para pagar el sueldo. Eso te hace ver diferente. Por eso, para mí es importante que los líderes de empresa de cualquier tamaño que tengan conciencia y que traten de generar una mejora dentro de la organización participen. Mira, yo tengo grandes directores en mi empresa, pero si tenemos un consejo coordinador de directores de empresa, es muy distinto a una organización liderada por dueños de empresas de cualquier tamaño. Sí te cambia en la vida. Y yo no me queda más que pues agradecerte, Juan Manuel, la oportunidad de estar en tu programa, invitarlos a todos a que se sumen al viernesmuymexicano.com.mx o entren a concanaco.org y sigan las actividades que estamos llevando a cabo. Son para todos, o sea, son de sector, no son en específico para alguien más y todos son bienvenidos. Acérquense a sus cámaras de comercio, acérquense a Canacintra, yo soy parte de Canacintra, a la industria mexicana. O sea, es momento de verdad de hacer una reflexión y de generar este esquema en el cual todos empujemos para el mismo lado. O sea, sí hay que demostrar que podemos hacer equipo. O sea, sí es importante en este momento demostrar que los mexicanos sí podemos hacer equipo. eso es importantísimo. Muchísimas gracias a ti y a Iker, que nos acompañó en la Ahí que, entrevista. Y ahí anda. pues gracias por demostrar también la parte del ser humano, de papá, de que tenemos que correr y somos multifacéticos. Te mando un abrazo, Octavio, con todo mi cariño. Gracias Fíjate. y espero que nos encontremos pronto. Nos vamos a ver pronto. Cuídate y a todos. Igual. Saludos a todos. Que tengan bonita Gracias. tarde. Bye. Bye, Connie amigo. querida, te mando un beso.